Buenos días a todos, qué bendición saludarlos. Estamos contentos de nuevo reunirnos para compartir de la palabra de Dios. Es otro domingo, es otro tiempo que lo dedicamos para escuchar la voz y para conocer la voluntad del Señor y que podamos seguir caminando conforme al llamado, conforme al propósito que cada uno de nosotros tiene. Y ese propósito es encontrar nuestro lugar en el plan para poder allí nosotros activarnos en poder enseñar, predicar y activar en todos aquellos que necesitan el reino de los cielos. Así que bienvenidos, es el momento entonces de la palabra. Acompáñame a orar y vamos a todos juntos a ponernos en oración en este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites congregarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu el que nos reúne a todos en un lugar para compartir tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar esa instrucción, ese mandamiento que viene desde los cielos, Señor. Padre, que nuestro oído pueda ser abierto en este momento para recibir tu palabra y poder activar nuestros sentidos completos, Señor, todos nuestros sentidos espirituales, para poder ver conforme al Espíritu, para poder hablar conforme al Espíritu, para, Señor, poder nosotros consagrarnos, Señor, de mejor manera, Señor, delante de ti, en un crecimiento, Señor, poder avanzar conforme a las medidas que tú demandas. Señor, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, allí donde estamos en lo secreto, donde el enemigo no puede robar, Señor, no puede interrumpir, no puede estorbar, Señor, el que recibamos tu palabra. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, nos has ayudado, nos has levantado, Señor, y por tu gracia y por tu favor estamos en esta mañana acá, Padre. Señor, que la paz esté de continuo en nuestros hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a compartir de la palabra del Señor. Les voy a pedir a todos que puedan abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. Hechos 8, 9. Vamos a leer ahí. Esta es una de las historias, vamos a llamar así, que hemos escuchado muchas veces. Aquí se está hablando de un hombre que la Biblia lo define como Simón el Mago. Y yo he escuchado muchas pláticas o muchas prédicas acerca de este hombre, cómo se le critica por la manera en la que él actúa. Y tal vez es lo más notorio poder hacer una crítica acerca de la manera en la que él actuó. Pero yo quiero que nos centremos en otra parte, que es lo que dice justo este versículo al principio, para que podamos encontrar el valor de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mira cómo lo describe la palabra del Señor, y por eso es importante ver los detalles. Como les digo yo a muchos de ustedes, léanlo, pero léanlo despacito, lean la palabra, pero léanla con calma, léanla en paz, para poder entender detalles que cuando a veces leemos a la carrera, como decimos, se nos pasan por alto. Y te lo digo de nuevo, leámoslo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Cuando muchos hablan de este Simón, dicen, sí, es que era Simón el Mago. ¿Y por qué le dicen Simón el Mago? Porque había una referencia de él, de que obviamente ejercía la magia, como dice aquí, engañando a mucha gente, dice, y había engañado a la gente de Samaria. Pero cuando se describe muchas veces la enseñanza acerca de este hombre, todos siguen con Simón el Mago, Simón el Mago, Simón el Mago. Sin embargo, este versículo nos dice que él ya no se dedicaba a eso, dice que él antes ejercía la magia. Y esto es importante determinarlo porque muchos de nosotros, aún en las congregaciones donde nos encontramos, la gente sigue viéndonos con el testimonio de lo que éramos antes. Sigue viendo como aquel que posiblemente se excedía en algunos vicios, la gente lo sigue viendo como el vicioso que ahora busca a Dios. Lo sigue viendo como el problemático que ahora viene a la iglesia y busca a Dios. Y sigue hablando acerca de mucha gente en la condición que antes tenían.
Y claramente la palabra dice que este era uno que ejercía la magia. Perdón, que antes la ejercía. Para cuando este momento de la palabra está sucediendo, entonces lo que entendemos es, él ya no está ejerciendo la magia en este momento. Lo hacía antes. Haciéndose pasar, dice, ejercía la magia haciéndose pasar por algún grande. Y nos vamos a centrar en eso, no vamos a ver todo el testimonio de Simón, tal vez el siguiente domingo terminamos la historia viendo el testimonio de él, pero nos vamos a centrar donde dice que este que antes ejercía la magia y engañaba al pueblo de Samaria, ¿cómo lo engañaba? Haciéndose pasar por algún grande. Esta es la palabra en la que nos vamos a centrar. Cuando hemos hablado muchas veces de que los conceptos que acá en la tierra nosotros aplicamos son distintos o son diferentes al concepto o al entendimiento del Espíritu o con la palabra de Dios define. Y aquí se vuelve a presentar este caso y por eso lo vemos de esa manera. Acá en la tierra no se le llama grande a lo mismo que en el cielo se le dice grande. Acá en la tierra no se le llama siervo a lo mismo que en el cielo se le llama siervo. Los dos conceptos son distintos, la palabra es la misma, pero cuando vemos el valor bíblico es diferente el revelar el entendimiento de lo que cada palabra significa. Lo que aquí se le llama en la tierra paz, en el cielo o en lo espiritual es diferente el concepto de paz. Por eso es tan importante romper nuestros paradigmas y que todo el tiempo estemos meditando la palabra de Dios para descubrir esos valores, para que nos sea revelado, o sea, que se quite el velo donde no podíamos ver, ahora podamos ver y entender a qué se refiere el Señor cuando en su palabra se muestra un concepto, se muestra una frase, se muestra una palabra y que ésta pueda ser por nosotros entendida conforme, lo voy a decir así, a lo que originalmente desde los cielos el Señor dictó. Entonces, este hombre llamado Simón antes era un mago y este estaba en un pueblo llamado Samaria donde engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande. Vamos a decir entonces, este realmente no lo era, se hacía pasar. O sea, este Simón era aparente en su manera de trabajar o de vivir, podemos decir, porque se hacía pasar por un grande porque él en realidad no lo era. Y ya vamos a hablar ahorita qué es la grandeza. Como él no era un grande, pero tener esa actitud o tener esa manera de querer expresarse le funcionaba con la gente para poder engañarlo, él se hacía pasar por un grande. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20 y versículo 26. Acompáñenme todos, dice, mas entre vosotros, vamos a leer, a leerlo, mas entre vosotros no será así, dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Está diciendo aquí en Mateo, el que desee ser grande tiene que ponerse a trabajar, tiene que ponerse al servicio, tiene que ser útil. O sea que la grandeza en lo espiritual o dictada desde el reino de los cielos no significa que el grande es el jefe, no significa que grande es el que manda, no significa que grande es aquel que tiene proezas heroicas o proezas épicas y que ese ahora está en una posición para poder enseñorearse de todos los demás. No, nos está diciendo que el valor de ser grande o el valor de grandeza, bíblicamente hablando, es hacernos siervos, hacernos útiles. Es un concepto que cambia en 180 grados lo que aquí en la tierra o humanamente nosotros hemos definido. Por eso en la palabra del Señor dice, el que quiera ser el primero, dice, los primeros serán postreros. Dice, el que quiera ser el más grande tiene que volverse siervo. Y entonces cuando entendemos que Simón el mago engañaba a la gente, haciéndose pasar por algún grande, él lo que deseaba era ser visto, fíjate, en apariencia, como que él sí era un cristiano
muy ungido, como que él era un cristiano muy poderoso, como que él era un apóstol que podía hacer grandes proezas, como que él era una persona que podía pararse como un gran evangelista y hacer grandes cosas delante de la gente. Sin embargo, la palabra define que ese no es el grande, sino la grandeza en lo espiritual se va a definir por cuánta capacidad o cuánta dedicación tengamos tú y yo para servir, para ser útiles. Y aquí viene un paradigma que tenemos que romper, porque yo te digo, ¿y tú dónde deseas ser grande? ¿Deseas ser grande aquí en la tierra o deseas ser grande en lo espiritual o grande en los cielos? ¿Deseas que la gente aquí pueda decir, este es un verdadero líder, este tiene grandeza? ¿O deseas ser uno de quien el Padre diga, este en el reino de los cielos es grande? Porque de nuevo lo que dice Mateo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, como Simón no tiene a este momento, él no tenía cuando ejercía la magia comprensión de la palabra de Dios, él buscaba la grandeza bajo el concepto de lo que naturalmente se llama grande, o humanamente se llama grande, o lo que la filosofía dice que es grande, o lo que las ideologías dicen que es grande. Pero la palabra de Dios dice que el que desea ser grande debe ser siervo, debe ser útil, debe ser un puente entre aquellas personas que necesitan conocer a Dios, aquellas personas que tienen alguna necesidad, aquellas personas que necesitan reconocer verdaderamente al Señor. Y si lo ponemos en aspectos laborales, bíblicamente hablando, en lo espiritual, grande es aquel que sirve a los demás, que enseña a los demás, que pone su vida para que los demás puedan crecer, para que los demás puedan mejorar, para que los demás sean mejores personas. Y eso define la palabra de Dios, que son los grandes. Pero cuando uno escucha conceptos, y yo sé que tú lo has escuchado otras veces, y dice, aquí hay un fulanito, hay una persona que tiene aires de grandeza. Y cuando se dice esto de aires de grandeza, lo que a veces decimos en nuestro interior es, sí, este es un agrandado, este se cree que fuera el presidente, este se cree que fuera un gran gerente, este se cree que fuera una figura política, o una figura social, o una figura de redes sociales, ¿verdad? Una figura pública muy poderosa. Y ese es el concepto natural. Pero fíjate lo que la palabra está diciendo. Que cuando entendemos en nuestro espíritu que el Señor le llama grandeza a aquel que tiene la capacidad de despojarse de la obra de este mundo, que puede quitarse las vanidades y decir, mi lugar es el que yo pueda ser útil para los demás, mi lugar es servir a los demás, que cuando eso sucede hay un rompimiento en lo espiritual y es así de la manera como el reino de los cielos actúa, porque entonces a la grandeza que en la palabra se define, todos tenemos acceso. O dicho de otra manera, todos cabemos en el plan de Dios operando, o que nos podamos establecer como grandes. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista humano o desde el punto de vista natural, el lugar reservado para el grande solo es uno. El que puede alcanzar el lugar más alto para poder ser llamado el grande, el mejor, la figura política, el más conocido, solo es uno el que puede llegar a ese lugar. Pero en lo espiritual el Señor abre la puerta para decir, todos pueden venir aquí, todos pueden ingresar al reino de los cielos, todos pueden reconocer al Señor como Salvador, como verdadero Dios, todos pueden entregar su vida para que el plan de Dios y su perfecta voluntad sea hecha. Y en este proceso y en este camino, todos pueden alcanzar el ser llamados grandes de parte de Dios. Así que ya me entiendes por dónde va esta enseñanza. Tú y yo debemos hacer aquellas disciplinas. Tú y yo debemos de hacer aquellos ejercicios. Y cuando digo disciplinas y ejercicios, tenemos que hacer aquellas cosas las cuales
permitan testificar delante de Dios para que Él pueda decir, estos verdaderamente son grandes. ¿Por qué son grandes? Porque son útiles. ¿Por qué son grandes? Porque sirven, porque su vida está dedicado al servicio de los demás, para que el que no tiene que comer pueda comer, para que el que no tiene que beber pueda beber, para el que no tiene que vestir pueda vestirse. Y te lo digo tanto en lo natural como en lo espiritual. Y entendemos que inclusive es más importante hacerlo en lo espiritual que en lo natural. Así que aquel que no tenga una palabra de aliento, que tú y yo podamos venir y darle una palabra de aliento. Que el que no tenga conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros podamos disponernos a servir a y poder enseñarle y transmitirle lo que es la palabra de Dios y que él pueda ser entendido en el plan de Dios. Que cuando haya alguien que no sabe cómo presentarse en oración al Señor, que no sabe cómo elevar una oración, en lugar de que tú digas, a ver, mándamelo todo que yo voy a orar por ti, que está bien que intercedamos los unos por otros, pero que podamos acercarnos y decirle, te voy a enseñar a orar. Te voy a enseñar cómo debes tú elevar una oración al Padre. Te voy a enseñar cuáles son los valores que están descritos en la oración para que estos tú los puedas presentar al Señor y seas tú ahora el que pueda presentarse en lo personal delante de Dios. Así que el reino de los cielos, fíjate, los discípulos, los cristianos, o como lo dije hace un momentito, el reino de los cielos debe estar lleno de aquellos llamados grandes. O te lo digo de otra manera, el reino de los cielos es solo para los grandes, pero no bajo el concepto que Simón el mago, cuando todavía ejercía la magia y engañaba a la gente de Samaria, no bajo ese concepto de ser grande, sino bajo el concepto bíblico donde dice que grande es aquel que sirve. Grande es aquel que es útil. Muchos aún en la iglesia dicen que el más importante o el más grande es el pastor. Y no lo es. Que el más importante después del pastor es el apóstol, porque el pastor es el jefe de la iglesia y el apóstol es el jefe del pastor. Pero déjame decirte que no lo es. Inclusive la Biblia no lo define así. Y cuando vemos en nuestras iglesias que este pensamiento o esta ideología ha entrado, ha permeado la iglesia y ha podido establecerse allí, nos damos cuenta de que la palabrería o aquellos conceptos que no son bíblicos han entrado a la iglesia para causarle confusión. Y mucha gente ha adoptado esos conceptos y rige su vida en base a esos conceptos sin saber algunos, porque otros sí lo saben, que van en contra de lo que la propia palabra de Dios dice. Y hay gente que ya estando en posiciones de ser pastores, o ser evangelistas, o maestros, o lo que muchos dicen, y te digo porque yo vengo de un trasfondo donde conocía ese concepto, donde dicen, es que el apóstol y el profeta, esos son los más grandes. Sin embargo, la iglesia sigue hoy teniendo un conflicto de no entender cuál es la función apostólica y de no entender cuál es la función profética. Yo te he hablado muchas veces, pero no lo he profundizado porque eso lo hacemos en el discipulado, pero sí hemos hablado muchas veces de poder descubrir el valor de lo que es verdaderamente profetizar. En el discipulado le dedicamos casi 3 horas en una oportunidad que lo estábamos aprendiendo, pero muchos dicen que el concepto de profetizar es que alguien se levante en medio de la congregación para venir y decirle cosas a la gente acerca de su futuro. Y cosas buenas o cosas que pueden ser malas. Pero te lo digo en una forma muy breve. Profetizar es que tú hables la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a hablar y a enseñar la palabra de Dios, verdaderamente estás profetizando,
porque dejaste de hablar tu palabra, dejaste de confesar lo que tu corazón y tus sentimientos o emociones tienen, dejaste de decir aquellas palabras que uno tiene ganas de adornar y arreglarlas para que se vean bonitas, y empezamos a declarar la voz de Dios. Empezamos a declarar la palabra de Dios. Por lo tanto, aquel que declara la palabra de Dios es el que verdaderamente está profetizando. Pero la Biblia no pone niveles para decir ¿y quién es el verdadero jefe? ¿Y quién es el verdadero líder? ¿Y quién es el más grande en la congregación? ¿A quién es al que le debemos más respeto? ¿Y a quién es al que le debemos el poder saludarlo y decirle, sí, yo tengo amistad con el mero mero? ¿Quién es? ¿Es el apóstol? ¿O es el profeta? ¿O es el pastor? Y estos conceptos, mis hermanos, tenemos que destruirlos, porque en realidad tenemos que romper este concepto y salir de ahí, porque en realidad lo que hace es que nos provoca división dentro de la misma iglesia. Y ahora te pregunto, ¿y quién crees tú que es el que está interesado en provocar división en la iglesia? ¿Quién es el que va a introducir su propia palabra, su propia voz de confusión para provocar división en la iglesia? Es el enemigo, porque el enemigo desea dividirnos, desea separarnos. ¿Qué es lo que desea el enemigo? Que no hagamos la voluntad de Dios, que no nos activemos en el reino de los cielos, que no podamos entender el plan divino de Dios para someternos a Él. Él desea separarnos de Dios, porque nosotros, dice la palabra, que lejos de Dios nada podemos hacer. Y si el enemigo consigue separarnos de la perfecta voluntad de Dios, estamos en un estado que la Biblia lo define muerto. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer. Mateo 5:19. Fíjate lo que dice aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando Jesús. Te voy a dar aquí el entorno. Jesús acaba de enseñar el sermón del monte, acaba de dar esa hermosa enseñanza que ya la hemos visto acá y la vamos a reforzar un día de estos. Y cuando termina su sermón del monte, empieza a dar otra serie de enseñanzas y llegamos a este momento en el cual se presenta lo que se está diciendo, lo que estamos leyendo aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mira qué importante. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Claramente Jesucristo está mostrando, está revelando la palabra, está revelando el concepto, le vamos a decir así, de quién en los cielos es considerado grande y de quién en los cielos es considerado pequeño. Para darle una manera diferente de entender este versículo es, cualquiera de nosotros que tome un mandamiento, lo voy a decir de esta manera, y lo manipule, que tome la palabra y la manipule, que tome la palabra y le agregue o le quite conceptos que no son y los enseñe de esa manera. Pero enseñarlos no pienses que se para a dar una cátedra, los enseña de esa manera, los testifica de esa manera, lo vive de esa manera, ese será considerado pequeño. ¿Por qué? Porque ha alterado el valor de la palabra de Dios, porque ha modificado y ha alterado el mandamiento o la instrucción o la palabra ha sido alterada para que no cumpla su valor espiritual y pueda ser adaptada a la necesidad que la gente cree que tiene. Espero darme a entender. Muchos en el púlpito tienen aquella preocupación de decir, si no predico lo que a la gente le gusta, se me van a ir. Y aquí es donde decimos, espérate, debemos retomar y entender los valores de por qué hacemos lo que hacemos desde este púlpito. ¿Por qué tememos el decir, es que yo tengo que adaptarme a la reacción que la gente puede tener? Si mira, la palabra, fuimos llamados todos, no solo yo que estoy en este lugar ahorita, para predicar la palabra de Dios y que ésta pueda redarguir o confrontar los conceptos humanos para que la gente pueda entender, para que la gente pueda decidir, pueda
le pueda ser revelado que hay dos caminos, el camino que lleva como persona natural con conceptos de la tierra, pero que ahora hay un camino el cual es aquel que te conduce a la vida eterna. Hay un camino el cual nos enseña a poder establecernos como verdaderos discípulos y hacer la obra que a Dios agrada, la obra que al Padre agrada. Pero ¿en qué momento nosotros estamos más preocupados de poder enseñar, de poder decir algo que a la gente le agrade? Y fíjate, y si tú y yo decimos algo que a la gente le agrade, a Dios le va a desagradar. Entonces nuestro corazón o nuestro espíritu, ¿con quién está comprometido? ¿Está comprometido con Dios o está comprometido con una causa que se llama iglesia, pero donde se está predicando lo que no dice la palabra? Donde se está enseñando lo contrario de lo que la palabra dice. Y muchos hemos pasado por ahí. Y este tipo de enseñanzas y prédicas lo que buscamos es romper el paradigma, romper el molde, que tú puedas despertar espiritualmente para conectarte con la verdadera y única palabra que viene desde los cielos, la voz de Dios. Entonces de nuevo en Mateo 5:19, cualquiera que tome la palabra y le agregue y la modifique y la altere y le reste valor y haga cambios en ella y de esa manera la testifique y de esa manera la enseñe y de esa manera viva, este será llamado pequeño. Pero en el reino de los cielos, bajo este concepto que te estoy enseñando, no tienen lugar los pequeños, solo los grandes. Amén. Y luego dice, mas cualquiera que los haga, el que toma el mandamiento, el que toma la instrucción, y este sí cumple el mandamiento como es, este no lo cambia, este mantiene la verdad, la integridad de la palabra de Dios, este la mantiene, así la enseña y así la testifica, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que dejar nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar nuestra manera de decir, voy a agregarle a esto para que la palabra sea más dramática y tenga más impacto en la gente. Mira, la palabra no necesita dramatismos, la palabra no necesita de ayudas, no necesita de algo que tú y yo queramos agregarle, porque la palabra en su valor íntegro, su valor verdadero es espiritual. Así que cuando predicamos la palabra, lo que está sucediendo es que esta está llegando al espíritu de aquel que la escucha, así como está llegando a tu espíritu y también opera en mi espíritu. Porque es este el que tiene que provocar, o sea, la palabra tiene que provocar que despierte, que despierte el espíritu para que nosotros podamos recuperar nuestra condición con la cual el Señor nos creó, que es a su imagen y a su semejanza. Cuando despierta tu espíritu, cuando mi espíritu despierta, este inmediatamente busca el poder conectarse para ser el de la imagen y la semejanza. Y entonces empezar a cumplir el precepto de Dios, empezar a cumplir el mandamiento de Dios, darse cuenta que todo en esta tierra es temporal, que todo en esta tierra es pasajero, pero que lo único verdadero es aquello que desde el cielo se ha dictado y que pueda estar en nosotros y que bajo esa palabra nuestra vida pueda ser llevada, sea impulsada, que bajo ese mandamiento, que bajo esa ordenanza nosotros nos sometamos para dirigir nuestra vida o para vivir este tiempo que tenemos acá en la tierra. Entonces, muchos deseando ser grandes pusieron normas en las iglesias que son humanas. Muchos deseando ser llamados grandes edificaron templos o han edificado iglesias para que éstas puedan producir admiración o puedan producir una especie de atracción para que haya más gente. Pues tenemos que buscar la manera de predicar la palabra de Dios a la gente. Pero para que esto suceda, desde el principio tenemos que estar enfocados en decir, no vamos a llenar la iglesia porque la gente sienta atracción del lugar que tenemos,
sino porque aquí el Espíritu está despertando, el Espíritu Santo está despertando el espíritu de aquellos para que puedan conectarse con el Padre, ser uno con el Padre y verdaderamente caminar, operar o conducirse como grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Aquellos que están dispuestos a servir y a ser útiles en el reino de los cielos. Y te lo digo de nuevo, y esto no es para pastores, evangelistas, profetas. Esto es para ti y para mí. Si tú y yo verdaderamente queremos ser útiles delante de Dios, queremos ser útiles para que su plan divino se haga verdadero, si queremos ser útiles para que otros sean alcanzados por la voz de la palabra de Dios, o si queremos ser útiles según nuestra propia manera de pensar. Es que mira, aquí viene un momento que lo tenemos que definir. Porque muchos le dicen, mira Señor, yo te voy a servir, pero si tú me das esto, si me das esto, y si me das esto, yo te voy a servir. Y si ese pensamiento ha estado en tu corazón o en tu mente por mucho tiempo, estás equivocado. Porque en realidad lo que nosotros debemos hacerles, decirle como dice el profeta, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, o sea, aquí estoy, envíame a mí. Hazme útil en tu reino, Señor, en lo que tú me vas a llamar, en el lugar que tú me vas a utilizar y con la palabra que tú me enseñas, con la palabra que viene desde los cielos, con la palabra de Dios, con la palabra que tú tienes. Pero no puede existir una especie de que yo le pongo condiciones a Dios para poder servir o para ser útil. Si eso está en tu corazón, por favor, límpiate de ese pensamiento. Saca eso de tu espíritu, porque nosotros en realidad, ¿de dónde creemos que tenemos habilidades o de dónde creemos que tenemos, que podemos hacer cosas? ¿Quién nos enseñó qué es lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer? ¿Quién nos enseñó hasta dónde llega nuestra capacidad, dónde se limita? ¿Quién nos enseñó que somos buenos para hacer las cosas de la derecha y que somos malos para hacer las cosas de la izquierda? Porque hasta el día de hoy lo que ha sucedido es que hemos sido víctimas de la programación de este mundo. Entonces este mundo te dice, tú no eres bueno para enseñar, para predicar. Pero eso es la voz que está surgiendo del mundo. Pero espiritualmente, ¿cuáles fueron las habilidades? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué es lo que espiritualmente hay activo en ti de parte de Dios? Porque déjame decírtelo de esta manera. Si una persona tiene mucha capacidad para comprender la palabra de Dios y poder enseñarla, el enemigo lo que va a hacer es llevarlo al lado contrario, al lado opuesto. Va a hacer que se manifieste la dualidad y va a decir, a este lo tengo que programar o lo tengo que hacer creer que no puede hablar. Porque si llegara a despertar, porque si llegara a conectarse espiritualmente, este va a ser grande. Porque tiene de parte de Dios facilidad de predicar la palabra y va a alcanzar a otros y le va a botar el plan al enemigo. Por eso en la programación que esta tierra nos ha dado, mucha gente antes de decir yo necesito al Señor, se pone a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque la obra de las tinieblas o la obra del mundo es provocar confusión para que tú no puedas reconocer las verdaderas capacidades o activaciones que el Espíritu Santo o que Dios pueden hacer en ti para que no se cumpla el plan de Dios, porque eso es lo que está buscando el enemigo. Así que aquel que dice, es que yo no soy bueno para hablar, mira, eso es lo que te ha dicho este mundo. Eso es lo que bajo la manera en la que has sido programado. Pero si tú despiertas espiritualmente y decides conforme al concepto celestial, que es lo que estamos viendo aquí, decides ser grande, te vas a poner al servicio del Señor. Y allí vendrá el despertar para que conforme a la imagen y semejanza podamos nosotros activarnos de parte de Dios para ser útiles y para servir a otros. Esto así es.
Cuando leemos en la palabra acerca de Sansón, ¿qué era lo que buscaban los enemigos de Sansón en todo momento? Que éste estuviera distraído para poder amarrarle, para tenerle atado. ¿Y por qué querían hacer eso con él? Porque Sansón, cuando la fuerza venía sobre él, para decirlo un buen chapín, les hacía destrozos. Un solo hombre les hacía destrozos. Un solo hombre peleaba con un león y mataba a un león. Un solo hombre tomaba una cuadrilla, tomaba un ejército enemigo y los destruía en un ratito. Entonces estos decían, tenemos que apagar lo que está sucediendo en Sansón. El espíritu en Sansón lo tenemos que apagar, a este lo tenemos que amarrar. Entonces le provocaban distracción y lo amarraban con lazos muy fuertes. ¿Y qué pasaba? Rompía los lazos. Luego lo distraían y ahora le ponían cadenas. ¿Y qué sucedía? Rompía las cadenas. Le voy a agregar ideas para que tú sepas por dónde voy. No, entonces lo que vamos a hacer es ponerle... lo vamos a meter a la cárcel y rompía los barrotes. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a encadenar todito como que fuera momia, todito con el lazo más fuerte, con el lazo más grueso, y con eso lo vamos a tener atado y sujeto. Y también rompía esto. Lo que te quiero decir con esto es, el enemigo va a buscar atarte, llenarte de miedo, estorbarte, para que la verdadera capacidad que Dios ha puesto en ti no se manifieste. Por eso esta tierra nos programa para tener miedo. Esta tierra nos programa para que, así como dice aquí, los grandes son aquellos que sirven y que son útiles, la tierra nos programa para ser inútiles. La tierra nos programa para tener miedo y nos programa para no ser aquellos emprendedores que desean levantarse y poder llevar la palabra de Dios y poder cambiar sus vidas primero con la forma de la palabra de Dios. Porque debemos levantarnos y recibir la palabra para que ésta produzca en nosotros transformación y dejar de ser lo que el mundo nos ha programado para ser aquellos de la imagen y la semejanza. Muchas de las cosas que tú hoy temes, déjame decirte que son aquellas con las que Dios te ha empoderado. Pero muchos siguen creyendo la voz de este mundo y siguen dudando de la palabra de Dios. Ahora, no te estoy predicando que la palabra de Dios para nosotros se vuelva un positivismo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me tiro de un edificio o yo me paro en la calle para que toda la gente me estornude y no me va a dar el COVID porque todo lo puedo en Cristo. Esa también es una programación equivocada que el mundo ha dado. Porque tú y yo debemos ser entendidos en el plan y la voluntad de Dios. No es que ser cristiano es que yo me voy a parar a media calle a retarlos a todos porque les voy a mostrar que soy un cristiano y que Dios está conmigo y que soy poderoso. Porque la obra a la que somos llamados es espiritual. El camino que debemos recorrer es espiritual. El mensaje que debemos predicar es espiritual. No se trata de que te pares a hacer hazañas que con esas vayas a convencer a la gente, no. El que convence a la gente es el mensaje de Dios. Es el Espíritu Santo el que produce convicción en las personas. Pero tú y yo debemos volvernos canales, carriles, carreteras, andamios. Debemos volvernos aquellos que seamos llamados útiles o grandes en el reino de los cielos para que la palabra pueda alcanzar a aquellos que aún están viviendo conforme a la programación de las ideologías, de la filosofía y de la voz de este mundo. Por eso dice de nuevo Mateo 5:19, el que tome la palabra de Dios y la altera y la modifica y la contamina y en base a eso vive, en base a eso testifica y en base a eso enseña, este será pequeño. ¿Por qué? Porque le ha restado el verdadero valor en su vida de lo que la palabra de Dios verdaderamente es.
Pero aquel que ha entendido que la palabra de Dios es la que viene del cielo, que la palabra de Dios es la verdadera, que la palabra de Dios es la que produce vida, que es aquella que va a hacer que nosotros podamos conectarnos con la eternidad otra vez, y así lo enseñe, y así testifique, y de esa manera éste pueda vivir, ese, dice entonces, será llamado grande en el reino de los cielos. Espero darme a entender. Lucas, capítulo 1, versículo 15 dice, y aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Se está profetizando el nacimiento de Juan el Bautista, se está hablando de Juan el Bautista y se está determinando cómo este es conocido desde el reino de los cielos. Entonces vamos, San Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Cuando en lo natural tú y yo nos hacemos una imagen o pensamos cómo es Juan el Bautista conforme a lo que la Biblia define, uno diría, en los valores de la tierra no era grande. En los valores de la tierra era un ermitaño, en los valores de la tierra era alguien que provocaba, no provocaba el decir, sí, vamos con Juan y juntémonos porque era una persona que vivía totalmente separada del concepto natural de aquel a quien se considera líder, de aquel a quien se considera al que debemos seguir, el que debe ser ideal en la imagen el ideal que nosotros queremos alcanzar, el ejemplo de lo que nosotros queremos ser. Pero eso es lo que define la tierra. Pero espiritualmente se ha dictado sobre Juan el Bautista porque será grande delante de Dios. ¿Y por qué será grande delante de Dios? Porque éste será siervo, porque éste será útil, porque la vida de éste será, desde ya está activa para que el plan de Dios se cumpla en él, como tú y yo. Por eso tú y yo necesitamos activarnos, dejar de creer lo que este mundo ha dicho para empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Deja de creer las voces de la tierra que solo tratan de hundirnos, que solo tratan de confundirnos, que solo tratan de llenarnos de miedo. ¿Y por qué quieren producir eso? Porque el día que espiritualmente tú despiertes vas a ser llamado grande en el reino de los cielos. Pero eso va a suceder cuando nos decidamos a ser útiles en oración, útiles en intercesión, útiles en meditar la palabra de Dios, útiles en compartir el mensaje de Dios, útiles en testificar acerca del reino de los cielos con nuestras vidas. Amén. Juan el Bautista será llamado grande porque éste va a reconciliar el corazón de los hijos con el Padre y el corazón del Padre con los hijos. Así que Juan no viene a tratar de verse bien con la gente, no viene a quedar bien con la gente, no viene a buscar negociar con Herodes, que era el que gobernaba en ese tiempo, para que tuvieran una buena manera de establecer y que le diera espacios para que él pudiera predicar. Juan viene a cumplir la misión que desde los cielos le fue encomendada. Y aunque aquí en la tierra era muy criticado, y aunque aquí en la tierra no era el concepto ideal que humanamente se define, en el reino de los cielos, este era llamado grande, pero dice, porque será grande delante de Dios. Así que tú y yo tenemos que buscar ser, así como Juan el Bautista, ser llamados grandes. ¿Por causa de qué? De que somos útiles y estamos al servicio del reino de los cielos, al servicio de la palabra de Dios, para activarnos en todo lo que el reino de los cielos representa, en testificar, en enseñar, en orar, en interceder, en ser aquellos que puedan ser ejemplo y testimonio para otros que aún deben ser alcanzados, porque mira, pueden decirnos que este es el tiempo en el que hay mucha iglesia y que el evangelio se ha compartido y que el evangelio ha pregonado y que el evangelio ha estado creciendo.
Pero déjame decirte que no es cierto. Ha estado creciendo aquel evangelio manipulado, ha estado creciendo aquel evangelio contaminado, ha estado creciendo aquel montón de reglas y de dogmas que la Biblia no dicta y que son impuestas para aparentemente dominar a la gente o mantener controlada a la gente dentro de la iglesia, bajo una sombría o bajo una bandera de poner orden, pero que no están en la palabra de Dios. Así que aparentemente estamos en una bonanza de cristiandad o en una bonanza de religiosidad, pero no es así. ¿Y quiénes se levantarán para ser grandes en el reino de los cielos? ¿Y quiénes se levantarán verdaderamente para decir: mi trabajo, mi función, en medio de lo que yo hago, en medio del trabajo físico que yo realizo, en medio del lugar donde estoy, yo debo levantarme para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que el reino de los cielos sea verdaderamente conocido, para que la instrucción del Padre sea entregada con verdad a aquellos que están esperando escuchar una voz desde los cielos. Déjame leerte también en Lucas capítulo 1, 31, adelante donde estábamos. Ahora esto es acerca de Jesucristo y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y mira lo que dice el siguiente versículo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En el mismo Jesucristo, cuando ya se profetiza su nacimiento, dice: desde el principio este será llamado grande. ¿Por qué? Porque será útil para la causa del reino de los cielos. Porque todo mundo que esperaba un rey que aparentemente, según ellos, destruyera o derrotara a los romanos para que ellos pudieran establecerse en un reino físico, político y social, pudieran establecerse y ser ellos ahora los que dominaban. Sin embargo, no entendían el mensaje que Jesucristo vendría como uno grande, como es aquí. Este será grande. ¿Por qué? Porque iba a ser útil para que la gente se conectara de nuevo a lo espiritual. Porque el reino que Jesucristo venía a predicar es espiritual. El reino que Jesucristo a ti y a mí nos ofrece, porque de ahí venimos y ese es el verdadero lugar de nosotros, es el reino espiritual. Y todos entendieron que Él era un rey, que Él era el Mesías, que era el mensaje, pero que Él era el verdadero Rey de Reyes, pero querían que lo fuera en lo natural. O sea, de alguna manera decían: es que no queremos a alguien que nos predique que seamos mejores personas. Queremos a alguien que esté sentado en el trono y nos diga qué hacer. Queremos a alguien que maneje bien los impuestos. Queremos a alguien que nos dé seguridad, que nos dé salud. Queremos a alguien que nos dé educación. Queremos un rey al que podamos ver y que podamos decir: nuestro rey es mejor que el que todos ustedes tienen. Por eso queremos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Sin embargo, cuando vino no lo entendieron. ¿Y por qué no lo entendieron? Porque la palabra de Dios estaba contaminada en ellos. Porque no esperaban al verdadero, esperaban al de su deseo, esperaban al que les convenía. Esperaban a aquel que se iba a adaptar a las necesidades de ellos. Sin embargo, Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y tú y yo estamos en este lugar. Y estamos conectados hoy por este medio virtual para hacer y cumplir la perfecta voluntad de Dios. Para que pueda ser un rema en nuestro espíritu el decir: heme aquí, envíame a mí. Pero como uno que sea útil en tu reino, como uno que se vuelva siervo. Termino con este versículo, Génesis capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice. Ya que hemos hablado del valor de lo que significa ser grande, Simón el mago buscaba ser grande, pero lo buscaba en lo natural. Y ahora vemos cómo en lo espiritual, qué es lo que verdaderamente significa ser grande. Bajo ese concepto vamos a leer este versículo. Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, dice, fíjate, haré de ti, Abraham, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
La primera vez que tú y yo leímos esto es, y haré de ti una nación grande. Seremos millones. Y toda la tierra será llamados hijos de Abraham y todos serán. Y hay otros que dicen, es que el concepto es literal sobre el pueblo de Israel. Sí, pero el pueblo de Israel no es el más grande sobre la tierra. Si tú lo ves así en el número de su cantidad de habitantes y la tierra de la que ellos disponen en su zona fronteriza como república, como país, no son los más grandes. Así que lo que se está hablando en este momento sobre la descendencia de Abraham es, y haré de ti una nación grande, una nación de siervos, una nación de entendidos, y haré de ti una nación de discípulos, y haré de ti una nación de hombres y mujeres que sean útiles en el reino de los cielos, para orar, para interceder con el poder de levantarse y llevar la palabra de Dios y testificarlo, para que estos que son el linaje de Abraham son aquellos llamados grandes, o que sean llamados grandes porque están cumpliendo, son hacedores de la perfecta voluntad de Dios. Así que tú y yo somos llamados a ser grandes. Pero el llamamiento únicamente se va a cumplir cuando nos levantemos y sigamos ese llamamiento y escuchemos la voz y nos levantemos a seguir ese llamamiento santo que viene desde los cielos. Y dejemos por un lado el hacer nuestra voluntad para someternos y hacer la perfecta voluntad de Dios. Aquellos que son miembros de una nación grande van a despojarse en su vida de los afanes y de vanidades. Van a despojarse de las cosas que creen que los hace valioso. Van a despojarse de los pensamientos que creen que lo vuelven sabio o inteligente, para tomar como principio único la palabra de Dios, para tomar como pensamiento único la palabra de Dios, para ser útiles y siervos delante de Dios. Así que queda en ti y queda en mí el verdaderamente ser grandes conforme a la voz de los cielos, o seguir buscando ser grandes conforme a los afanes de este mundo. Así que déjame orar por ti. La presencia de Dios está en medio de nosotros en este momento. Yo sé que tú puedes sentirlo, yo puedo sentirlo. Así que vamos a clamar al Señor en este momento que el Espíritu nos está llevando a que podamos hacer esto. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia. Podemos sentir tu manifestación en medio de nosotros. Podemos, Señor, en nuestro espíritu sentir que tú estás justo con cada uno de nosotros. Señor, y queremos pedirte perdón. Nos arrepentimos, porque hasta el día de hoy seguíamos buscándote bajo nuestro deseo. Hasta el día de hoy, Señor, levantábamos un clamor a ti bajo nuestro deseo. Hacia el día de hoy seguimos tratando de hacer iglesia o portarnos como buenas personas bajo nuestro deseo. Porque habíamos perdido, Señor, el valor de la imagen y la semejanza que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Pero hoy tú nos has hablado, Señor, para que recuperemos ese lugar para el cual somos llamados, o en el cual tú nos formaste, y es ser grandes. ¿Por qué? Porque debemos ser aquellos útiles en ti, útiles en tu reino, útiles en llevar la palabra, útiles en testificar, útiles en ser ejemplo para otros y poder enseñarle y predicar a otros acerca de quién eres tú verdaderamente. No una palabra manipulada ni una palabra que esté contaminada por conceptos y razonamiento humano. Gracias porque tú nos hablas oportunamente, Señor, y nos arrepentimos de cómo nuestro pensamiento natural ha contaminado la obra espiritual que tú quieres hacer. Pero ahora te decimos, Señor, que limpies nuestro espíritu y que sea tu palabra activa, Señor, y depositada en nosotros, para que podamos ser aquellos que viven, que testifican, que enseñan la verdad de tu palabra. Haznos verdaderos discípulos, haznos verdaderos hijos.
Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y aquellos que en su espíritu sienten el deseo de reconocerte en este momento, yo te pido por ellos que puedan abrir sus labios y en este momento reconocerte a ti como Dios, como Señor y como Rey, y reciban el Espíritu Santo para que éste los guíe de aquí en adelante en una vida de entendimiento y en una vida de despertar espiritual. Y aquellos que necesitan reconciliar, que en este momento tu Espíritu les guíe también, Señor, para poder reconciliar su camino, abandonar la obra de este mundo y poder presentarse delante de ti para decir: heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, háblame a mí, que nosotros seguimos tus pasos, que nosotros estamos dispuestos, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Muéstranos el plan divino y actívanos, Señor, por medio de tu misericordia, para ser aquellos verdaderos hijos delante de ti y dejar de aparentar ser grandes y trabajar en lo que verdaderamente tú le llamas grandes o grandeza, ser discípulos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra te sirva, se queda grabada acá en el lugar en el que lo estamos transmitiendo para que puedas volverla a escuchar, porque 2, 3 veces que la volvamos a escuchar, siempre el Señor activa su palabra en nosotros para que podamos comprender mayores cosas. Así que sea una palabra de bendición, que sea una palabra que te pueda impulsar a seguir firme e íntegro como hijo, como discípulo del Señor. Si tienes necesidad de oración, escríbenos. Queremos orar por ti, queremos interceder, queremos estar ahí contigo. En este tiempo de pandemia se ha vuelto muy importante la comunicación electrónica y tenemos aquí nuestro buzón disponible para poder apoyarte en oración en lo que tú necesitas. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia aquí en Mazatenango. Es un honor compartir la palabra de Dios contigo y cuando ya nuestras puertas estén abiertas, te esperamos para que juntos podamos congregarnos y juntos podamos ser esa nación santa, esa nación grande que el Señor nos ha llamado a ser para compartir su palabra, para transformar nuestras vidas y para poder alcanzar a aquellos que necesitan del Señor. Así que sea una semana llena de bendición, que sea una semana llena de todo lo que el Señor ha preparado para nosotros y que podamos seguir firmes como verdaderos hijos, como cristianos, como discípulos. Que la paz de Dios esté contigo. Te amamos.